El gobierno y la guerrilla transitan los últimos pasos de un proceso que podría llevar la paz a Colombia. Ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero. Y no solo de Colombia. Hay fotografías que representan una época o el final de un camino. Y esta podría ser una de ellas. La imagen fue tomada el 23 de septiembre último en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos estrecha la mano del comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, bajo la mirada de Raúl Castro. A partir de entonces, el fatigoso camino de la paz en Colombia parece cada vez menos sinuoso. Aquella presencia de Santos por primera vez en Cuba desde que asumió en agosto de 2010 y el posterior envío de su hermano Enrique como mensajero personal al centro mismo de las negociaciones iniciadas en 2012, hace presumir que el acuerdo definitivo arribe a buen puerto a más tardar el 23 de marzo de 2016, la fecha fijada como plazo por las partes. Acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será como máximo el 23 de marzo del año 2016. La idea de Santos, según su propia definición, es la de acelerar el cónclave que conduzca sin demoras a la solución definitiva del conflicto. Cuanto más rápido se llegue a un acuerdo, menos será el número de víctimas. Es la ecuación movilizadora del mandatario. Enrique Santos, el hermano del presidente, periodista de profesión, no es un novato en estas cuestiones. El exdirector del diario bogotano El Tiempo, el medio más influyente del país, ha sido una figura importante en las negociaciones con las FARC. Fue él quien formó parte de la comisión del gobierno que en 2012 se reunió con los guerrilleros en Cuba durante la fase exploratoria de los diálogos que luego permitieron formalizar la negociación. También fue clave para que las FARC acordaran con el gobierno el punto más complejo del proceso de paz, la denominada justicia transicional, es decir, la forma en que todos los actores del conflicto armado responderán por sus actos. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Poco antes de anunciar el acuerdo, las partes pudieron establecer este mecanismo de justicia para los crímenes cometidos durante el conflicto que lleva 50 años y ha dejado más de 220.000 muertos y 7 millones de damnificados. Para ello, se estableció una jurisdicción especial para la paz, una instancia por la que pasarán tanto miembros de la FARC como los de las fuerzas de seguridad colombianas, así como políticos y empresarios que deban responder por acciones cometidas durante el conflicto. Se concentrará en especial en los delitos más extremos, como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores. Aunque las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave, como una reforma agraria, la eventual participación en política de los rebeldes, la lucha conjunta contra el narcotráfico y la justicia transicional, aún resta concretar aspectos como la desmovilización de los combatientes, la entrega de armas y nada menos que el fin del enfrentamiento. En los últimos días, el gobierno de Colombia dio un paso más de acercamiento con las FARC al indultar a 30 de sus miembros que cumplen condenas en distintas cárceles del país. Hemos logrado un acuerdo. Santos destacó que los guerrilleros beneficiados estaban condenados por rebelión y que ninguno de ellos había cometido delitos graves. El gobierno considera que el indulto aumentará la confianza con las FARC. Según estimaciones del ministro de Justicia, Yesid Reyes, así como hace unos meses la guerrilla tomó la decisión unilateral sobre un cese el fuego, la administración Santos ahora toma la iniciativa de liberar detenidos. También, como parte de estos acuerdos, el gobierno y las FARC comenzaron tareas de desminado en las zonas del Orejón, en el noroeste del país.
Esta no es una tarea menor, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersona, después de Afganistán, con unos 11.000 afectados entre muertos y heridos, según cifras oficiales. Ellos nos indicaban las áreas donde estaban las minas. Habían ciertas dudas con respecto al punto exacto porque las minas se mueven cuando hay lluvia, cuando la tierra, si ustedes pueden apreciar la topografía, muestra un área que hay movimiento permanente. Mientras tanto, uno de los aspectos en los que aún se debe trabajar es en la creación de zonas especiales de paz, en las que se concentraría a los guerrilleros desmovilizados y donde llevarían a cabo acciones para reparar a las víctimas. El criterio para delimitar estos territorios será definido por la presencia histórica y actual de las FARC y su relación con las comunidades, adelantó el vocero de la guerrilla, Marco León Calarca. Todo indica que los arduos 3 años de negociaciones están a punto de lograr su cometido. Colombia transita el último tramo de un proceso que busca alcanzar la paz anhelada. Es realmente impresionante el avance de este proceso de paz, porque no es solamente firmar la paz y punto, están debatiendo muchísimos temas. Hoy el diario El Tiempo de Colombia señala que el líder de la FARC, Timoshenko, dice que queda pendiente uno de los 75 puntos sobre el tema de la justicia. O sea, había 75 puntos, lograron ponerse de acuerdo en 74. En el tema de la justicia está la cuestión de qué va a pasar con los excombatientes, que es un tema muy espinoso, más tomando en cuenta que el expresidente Álvaro Uribe es una de las principales figuras opositoras al proceso de paz. Esto es y muy activamente. Claro, ¿no? muy activamente. Hay una situación muy, no sé si llamarlo paradójica o complicada. Tenés un presidente en funciones que plantea hay que avanzar con todo en las negociaciones, un expresidente que es senador, que mantiene un poder muy fuerte dentro de la sociedad colombiana, que abiertamente está en contra del proceso de paz. Pero una sociedad que está muy a favor, me parece también, la Sí, sociedad me parece que sí. colombiana. Sí, hoy justamente otro de los temas que está pendiente y que preocupa muchísimo es el tema de los paramilitares. Claro. Obviamente. La FARC pidió definir en forma conjunta un plan de acción contra los paramilitares y crear una unidad especializada que en estos 4 meses, del lapso que hay hasta marzo, cuando teóricamente tiene que estar ya todo resuelto el acuerdo de paz, presente, por ejemplo, un informe con la ubicación geográfica y, lo más difícil, los nexos con los poderes políticos que estos paramilitares tienen, porque recordemos que incluso las redes de los paramilitares llegan hasta Venezuela. Muchas veces se encontraron paramilitares colombianos haciendo acciones en un país vecino como Venezuela. Así es un tema más que espinoso para nosotros. Sí, además la relación Venezuela-Colombia complicada. Juan Manuel Santos condenó el asesinato de un líder opositor el miércoles en Venezuela. Hay mucha tensión, pero Santos necesita a Venezuela para concretar el proceso de paz, de la misma manera que necesita Cuba. Bueno, siempre mostramos las imágenes, las negociaciones, los abrazos o los apretones de manos cálidos se hacen en La Habana. Exactamente, y hay varios países que están ofreciendo un fondo, se llaman fondos post-conflicto. España acaba de ofrecer, China ha ofrecido, Estados Unidos ha ofrecido. Son fondos, todavía hay bastante secretismo en torno a eso, pero sin duda hay también una expectativa geopolítica y al mismo tiempo económica en ese enorme territorio colombiano que hoy ocupan la FARC. Sí, condiciones inclusive regionales que parecerían que esta situación era mucho más complicada todavía, mucho más compleja. Digamos, la participación de Venezuela se dio desde el primer momento respaldando este proceso o el inicio de estas negociaciones de paz. La situación en la que se encuentra hoy Venezuela podría suponerse como un efecto, un impacto debilitador del proyecto, porque por lo que significa la propia crisis venezolana, ¿no? Y sin embargo Santos logra sobrellevar todo eso y además mencionas a Uribe, es decir, de presidente del cual Santos fue ministro de Defensa. Mencionemos a un tercer presidente colombiano, el expresidente Samper, que hoy está al frente de UNASUR y que también trata de mantener un equilibrio entre su país, Venezuela,
apoyando el proceso de paz, apoyando la institucionalidad venezolana, pero tenemos dos expresidentes colombianos y un presidente colombiano en ejercicio jugando muy fuerte en la política regional. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cada paso que se da es importantísimo, porque no está garantizado todo lo anterior, digamos. Claro, es un proceso que está amenazado permanentemente. Exacto. Es decir, hay quienes están jugando a derribar este proceso de paz. Por eso es tan importante esto, que se vaya avanzando y que no se detenga nunca, ¿no? Aprovecho para decir que está por venir justamente el secretario general de UNASUR, que es Ernesto Samper, y que va a hablar en la UMED, la Universidad Metropolitana, del trabajo en la calle Sarmiento. Pero esto es el 9 de diciembre, así que el sábado que viene voy a dar más datos. Félix, tenemos mensajes. Muchísimos. Se comunicó con nosotros desde Italia, en Milán, Marcelo, y dice: someten a Grecia a las reglas de la Troika como a Escocia, Italia y España. Gracias a Marcelo, que se comunicó desde tan lejos y que nos sigue sábado a sábado. Sandra de Mar del Plata dice: ¿estamos en peligro en este continente ante una posible tercera guerra mundial? ¿Somos o podemos ser parte de este conflicto? Se pregunta Sandra. No seamos apocalípticos, tranquilos. Carlos de Aedo, gracias por lo que nos enseñan todos los sábados, dice. Bueno, muchas gracias, Carlos. Eduardo de San Martín. No acertó, no supo la incógnita. No digo más acertó porque después me retan. ¿Y por qué no da más datos de la incógnita para que Pero escuche, acá tendría que haber sonido de fanfarrias, porque Francisco de Urquiza supo la respuesta de la incógnita. Bien. Qué fenómeno, Francisco. ¿Y la música fanfarria? No es el mismo Francisco que la hizo, ¿no? No, exactamente. Bueno, pero aquí tenemos a nuestro personaje y le vamos a dar un dato más. Comenzó su carrera musical en radio en 1973 allí en Pakistán, y a partir de allí se mostró como una de las grandes voces de la música sufí. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. No se vayan, porque además de develarle la incógnita, estamos hasta las 3 de la tarde con muchísima más información en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.